Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y en esta ocasión, en este video, vamos a platicar acerca de las 4 nobles verdades de Buda. Ya hemos hablado acerca de la vida de Buda. Si no lo has visto, te invito a que veas el video que tenemos exclusivamente hablando de la vida de Buda, que es muy interesante. Y aquí vamos a hacer un breve resumen y vamos a platicar acerca de estas 4 nobles verdades y de lo que significan y de lo importante que son para la actualidad de la humanidad. Y como lo hemos escuchado, pues Buda era un príncipe hindú de nombre Siddhartha Gautama, cuyo padre estaba muy interesado en protegerlo y no quería que experimentara ningún tipo de sufrimiento durante sus primeros 29 años de vida para evitar que se cumpliera una profecía. Cuando era niño, un vidente había predicho al nacer Siddhartha que si el niño era testigo del sufrimiento o la muerte, se convertiría en un gran líder espiritual. Siddhartha creció en una especie de palacio de fantasía, protegido del mundo exterior, hasta que un día su cochero le condujo fuera del recinto y se encontró con 4 escenas: un anciano, un enfermo, un muerto y una asceta. Tras ver a los 3 primeros, Siddhartha le preguntó al cochero: ¿yo también estoy sujeto a eso? A lo que éste respondió que a todos los que viven envejecen, sufren enfermedades y finalmente mueren. La constatación de que perdería todo lo que amaba y de que nada en la vida era permanente le atormentó. Pero entonces vio a la asceta sonriendo serenamente al lado del camino. Le preguntó por qué no parecía estar preocupado con la vida, como el resto de la gente a su alrededor. Y el asceta le respondió que llevaba una vida de desapego y serenidad. En el momento en que vio las 4 escenas, Siddhartha estaba casado, era el heredero del trono de su padre y tenía un hijo. Tras ese encuentro, sin embargo, no podía dejar de pensar que un día perdería todo lo que tenía alrededor, de forma que una noche dejó atrás el palacio y su vida para seguir el camino de la asceta. Lo primero fue aprender de varios maestros de meditación, y tuvo una disciplina espiritual y muy probablemente practicó algún tipo de jainismo, un sistema de creencias fundado por su antecesor contemporáneo, Mahavira, que defendía la renuncia a todo tipo de ataduras de los sentidos. Ayunó hasta la delgadez extrema y adoptó todas las técnicas sugeridas por los maestros y otros ascetas, aunque sin encontrar la forma de vivir sin sufrimiento. Incluso la disciplina espiritual llevaba consigo el vínculo de orgullo con los propios logros y la alegría de vivir en compañía de otros ascetas, de forma que se marchó por su cuenta a sentarse bajo un árbol de Bodhi, en la aldea de Bodh Gaya, jurándose alcanzar la iluminación o morir allí en el intento. Durante la meditación bajo dicho árbol, en un destello de iluminación, comprendió las 4 nobles verdades. Las personas sufrían porque insistían en estados permanentes del ser, en un mundo en constante cambio. La gente se definía a sí misma por su trabajo, su familia, sus posesiones, pensando en tales cosas como permanentes y estables, cuando eso no es posible, porque nada en la vida lo es. El deseo de permanencia en un mundo siempre cambiante provoca sufrimiento, cuyo final tiene que ser precedido necesariamente por el final del deseo. Se dio cuenta de que puede conseguir dicho final del deseo redirigiendo las propias energías y pensamientos desde unos canales improductivos que no producen más que apego, deseo y sufrimiento hacia otros productivos que estimulan el desapego, la serenidad y el amor tanto por uno mismo como por los demás, y el mundo de las ilusiones en su conjunto. Ese amor no era un vínculo romántico, ni siquiera una emoción, tal como normalmente se define, sino una decisión consciente de aceptar al mundo tal como es, reconocer su naturaleza y permitirse sentir compasión por todos los seres vivos, desarrollando una actitud correcta y una conducta dirigida a ese objetivo de compasión sin apego. Su camino óctuple fue desarrollado como un medio para lograrlo, sugerido directamente por las 4 nobles verdades, que son en las que nos vamos a basar en este video. Posteriormente hablaremos del camino óctuple, el cual también es muy interesante. Las 4 nobles verdades en la lengua original significan dignas de atención y dignas de respeto. Estas 4 nobles verdades son 4 hechos dados por aquellos nobles con conocimiento de la naturaleza de la realidad, pero desconocidos por los seres ordinarios. Los seres ordinarios se refieren a las personas que insisten en la permanencia del mundo y rehúsan reconocer que la vida es un cambio constante,
Esas personas se encuentran atrapadas en un ciclo de reencarnación y muerte, conocido como samsara, impulsado por lo que Buda denominó la rueda de la vida. Ese concepto se define como una rueda gigante con radios en giro permanente, con la ignorancia, el deseo y la aversión en el centro. 6 estados de existencia entre el centro y el borde, y las condiciones de sufrimiento a lo largo de este. Aquellos cuyo entendimiento de la vida está oscurecido por la ignorancia, el deseo y la aversión, se condenan a sí mismos a dar vueltas una y otra vez en esa rueda, muriendo solo para renacer eternamente en el mismo estado de sufrimiento. Para liberarse de esa rueda, según Buda, se necesita reconocer la realidad de la interconexión fundamental entre todos los seres efímeros, lo que definió como el surgimiento interdependiente, el entendimiento que le llegó bajo el árbol de Bodhi y que le permitió aceptar las 4 nobles verdades. Buda se dio cuenta de que la dificultad de la gente consistía en deshacerse de su insistencia en los estados permanentes del ser. No obstante, si se puede reconocer el principio del surgimiento independiente, se puede ver que todo lo que se considera inalterable está en un estado constante de cambio perpetuo. La gente nace, envejece, muere. Las máquinas se hacen viejas y se estropean. El dinero cambia de manos. Las casas se hacen viejas y necesitan reparación. El mundo natural que nos rodea muestra su propia evidencia con el crecimiento de la hierba, la migración de las aves, los árboles dan de hojas. A lo largo de la vida y a todos los niveles se expresa de forma continua el surgimiento interdependiente y según Buda, cuando más se tarde en reconocerlo, más durará el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es una elección personal. Se sufre solo mientras uno escoge hacerlo. En cualquier momento de la vida, uno puede escoger dejar de sufrir, reconociendo las 4 nobles verdades. Buda lo denominó el camino del medio, por cuanto está situado entre el total apego esclavizado al mundo y la renuncia completa a él. Siguiendo el camino del medio, se encuentra la liberación, el nirvana, de la rueda de la vida, y ya no se produce la reencarnación en una nueva vida para sufrir igual que en las anteriores. El primer paso del camino del medio era la aceptación de la primera verdad. Verdad 1. La primera verdad es conocida como dukkha, que significa sufrimiento. La vida es sufrimiento y lo seguirá siendo mientras no se reconozca su verdadera naturaleza. La gente entiende que sufre, por supuesto, pero lo considera como un aspecto inevitable de la vida. Buda explicó que esto procedía de las 5 agrupaciones del sufrimiento, que son rupa, forma, impresión material; vedana, sensaciones producidas por la forma, sentimientos propios; samya, percepciones derivadas de la forma; sankara, actividad psicológica en respuesta a la forma; vijnana, conciencia propia configurada por la actividad psicológica. Esos 5 factores emulan el apego a la ilusión de forma permanente, no solo de que uno es un ser que no cambia, que se tiene una identidad fija, sino que tampoco lo hace todo lo demás. Buda explicó todo esto, también diciendo que todo esto produce sufrimiento, al estimular la ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida y de uno mismo. Y esa ignorancia alimenta el miedo al cambio, porque cuestiona la ilusión de permanencia. Se desea permanecer así, porque parece ofrecer esto seguridad y confort. Pero como la permanencia es una ilusión, uno nunca los encontrará y simplemente seguirá deseándola, lo que lo conduce al hombre al sufrimiento. Verdad 2. La segunda verdad es samudaya, que significa origen, y se refiere a la causa del sufrimiento, que no es otra que el anhelo de permanencia en un mundo transitorio. Creyendo ser una entidad permanente, uno se construye un mundo falso de ilusión que, como no es real, no puede satisfacer y conduce al dolor y a la frustración constante. Buda define este anhelo como el deseo apasionado de cosas que uno no puede tener. Al decir que el sufrimiento se origina por el anhelo de existencia, Buda habla de la verdad de la existencia, no la ilusión. La gente desea la realidad verdadera, pero está ligada por las ilusiones que confunde con la realidad. Mientras continúe ignorando la auténtica realidad, seguirá tomando por real a la ilusión y permanecerá en estado de sufrimiento. Sin embargo, se continúa haciéndolo por miedo a la pérdida de identidad y por egoísmo, creyendo ser una identidad única e independiente. La gente insiste en una realidad que lo respalda y rechaza cuestionar en ningún modo su creencia. Si se reconoce la verdadera naturaleza de la vida y se elimina ese anhelo por lo que no se puede conseguir, se elimina el sufrimiento, según como se explica la tercera verdad. Verdad 3. La verdad 3 es Nirodha, que significa cese.
Para detener el anhelo, hay que entender lo que se está anhelando y reconocer que la ilusión de permanencia no puede satisfacer las propias necesidades. El fin del sufrimiento llega con el fin del anhelo. Cuando uno se da cuenta de que lo que se está anhelando es la realidad verdadera y no ilusiones de dicha realidad. Buda anima a un cese brusco en la conducta anhelante, igual que se abandona una mala costumbre. Es decir, que hay que cesar en el anhelo, pero es totalmente diferente lograrlo. Uno puede reconocer que debería dejar de fumar, por ejemplo, pero no encuentra el momento de hacerlo. Pero al enunciar la tercera verdad, Buda solamente dice que es posible dejar de anhelar de la misma manera que un terapeuta o un grupo de ayuda anima a alguien a dejar de fumar, informando primero a la persona de que puede hacerlo. En la cuarta verdad se explica cómo hacerlo. La cuarta verdad es marga, que significa el camino, con lo que Buda se refiere a su camino del medio para transcurrir por la vida. Comienza simplemente afirmando que existe un camino para salir del anhelo y del sufrimiento, y luego explica en qué consiste dicho camino. Esta noble verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento se trata del camino óctuple, el cual hablaremos en el siguiente video. Pero tiene que ver con la visión correcta, el pensamiento correcto, el discurso correcto, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto y la atención consciente correcta. Todo esto, como lo decimos, lo veremos en el siguiente video. Espero que te haya gustado. Nos vemos muy pronto. No te olvides de vernos en los videos donde estamos todos juntos. Ahora son martes y jueves y te esperamos ahí en el chat. Cuídate, que tengas excelente día.